Hechos capítulo 15, hermanos, estamos dándole continuidad al estudio de nuestro pasaje. Bueno, Marco. Hechos capítulo 15. Hace 2 semanas comenzamos con el estudio de este pasaje. Bajo el tema general de la salvación, es un acto de la pura gracia de Dios. Y aunque hemos dicho que este es un momento histórico de la iglesia, no se centra precisamente en las argumentaciones ni en la situación que se originó o que originó todo esto, sino que el propósito aquí es establecer precisamente esta grande verdad. La salvación es un acto de la pura gracia de Dios. La ocasión pasada vimos el primer versículo, el versículo 1, solamente como una introducción a nuestro tema, estableciendo que ¿acaso era necesaria la circuncisión más Cristo para ser salvos? Bueno, evidentemente nosotros respondemos no, pero ese era un problema que en el tiempo apostólico, gente que recibió de Jesucristo directamente la enseñanza, lo estaban precisamente en este momento tratando el asunto con los judaizantes. Ahora vamos a ver en esta segunda parte que la salvación descansa en la autoridad de la palabra de Dios y no en la nuestra. La salvación descansa en la autoridad de la palabra de Dios y no en la nuestra. Yo no puedo decir a nadie absolutamente que es una persona salva. Yo puedo decirle la promesa del Señor que si crees en Cristo serás salvo, pero no le puedo decir a alguien tú eres una persona salva. Yo no puedo determinar quién o no es una persona salva. La única autoridad que tenemos para que alguien sea declarado una persona salva o salvada descansa o está en la palabra de Dios y no en la nuestra. Así que la ocasión pasada establecimos el contexto de este capítulo en 2 áreas que estamos estudiándolo. Primero, la intrusión de una herejía en cuanto a la enseñanza de la salvación y también, en segundo lugar, el contexto histórico de la iglesia que pasaba por este momento. A grandes rasgos podemos decir que si esta reunión, que hoy estamos viendo un poco más, que tuvieron en Jerusalén Pablo y Bernabé con aquellos hombres, con los apóstoles, no se hubiera llevado a cabo en ese momento, la condición de la iglesia, el mensaje del evangelio y la esperanza para este mundo serían totalmente diferentes. Si esta reunión de Hechos capítulo 15, que se nos narra aquí, de Pablo, Bernabé, con los apóstoles, con la iglesia, con los ancianos y con los detractores del evangelio, no se hubiera llevado a cabo, entonces, hermanos, la condición de la iglesia hoy día, el mensaje que predicamos del evangelio y la esperanza que este mundo podría tener serían totalmente diferentes. Ahora, no me malentienda, solo estoy hablando en el plano de las suposiciones, porque la realidad es que Dios, de una u otra forma, siempre ha hecho prevalecer todas las cosas que Él ha querido a pesar de todas las oposiciones y las adversidades imperantes. Siempre, siempre Dios ha hecho lo que Él quiere. Siempre Dios ha hecho lo que Él ha determinado. Y siempre ha habido oposición en contra de esto, pero por más grande oposición que haya, siempre Dios ha prevalecido en su plan. Siempre lo que Él ha determinado lo hace. Ahora, ¿cómo lo sé? ¿O cómo lo sabemos? Porque la Biblia, hermanos, es prácticamente una descripción. Toda la Biblia es una descripción de la obra soberana de Dios de llevar a cabo todo cuanto ha planeado desde el principio. A pesar de que también, hermanos, la historia de la humanidad es una manifestación de continua rebeldía y de oposición a ese plan. Así que aun cuando los historiadores, desde una perspectiva filosófica,
digan o mencionen que la historia de la humanidad es una manifestación continua, cíclica, de los eventos buenos y malos de la humanidad, o cuando otros digan que la historia de la humanidad es realmente la observación o la continua enseñanza del progreso de la humanidad, de un progreso continuo y constante, de un avanzar de la humanidad, déjenme decirles que ninguna de las dos características es realmente la consideración bíblica de la historia humana. La Biblia nos presenta una visión diferente, y es que la historia humana es, en lugar de un avance, del avance de la humanidad, la historia que representa la Biblia es de continua degradación de la humanidad. Eso presenta la Escritura. Esa es la visión que la Biblia nos presenta. Una continua degradación. Todo comenzó con Adán y Eva, en un estado de perfección que Dios había creado, y pecaron y cayeron del lugar donde estaban. Cayeron de la perfección con que Dios les creó, cayeron de la santidad con que Dios los había creado, y de ahí se continúa, hermanos, hacia el primer asesinato, hacia el primer bígamo, hacia el primer hombre que comienza a hacer cosas que están en contra de la voluntad de Dios. Y toda esa historia del comienzo de la humanidad en adelante no es de avance, no es de un crecimiento de la humanidad, sino es de una continua degradación. Degradación en todos los términos, degradación en la salud, degradación en la cantidad de años, degradación en el conocimiento. Todo fue, hoy dice que hemos avanzado tanto en conocimiento. No, nos hemos degradado más en el conocimiento. Adán tenía más capacidad que cualquier otro hombre en cuanto a conocimiento que ha sido creado. Pero se ha ido degradando, degradando y degradando. Así que piénselo y vea esta perspectiva de la historia del hombre bajo la desobediencia continua y la pérdida de una posición privilegiada de caminar y hablar con Dios, de la pérdida de santidad con la cual fue creado, y de ahí todas las observaciones del hombre corrupto, a punto que Dios dice llegaron al límite de toda la corrupción y degradación que había, de tal manera que Dios determinó terminar con la humanidad con un diluvio. Y después comienza otra vez la historia de la humanidad con un hombre. Y no fue Noé y su generación que hubo más santidad, y no hubo más hombres obedientes. Todo lo que sucedía ahora, una vez más, era la degradación del hombre. Una vez más. Pero hermanos, esta visión es necesaria de la historia del hombre, porque mientras más degradación se presenta en el hombre, más la necesidad también es requerida en cuanto a la redención del hombre. Por eso es que la Biblia presenta dos ángulos de la historia de la humanidad. Un ángulo donde el hombre se degrada más y peca más y peca más, y cada vez más cae al fondo de su condición. Y por otro lado surge y va en aumento cada vez más la acción de Dios de traer a un redentor, a alguien que pueda o que haga posible la redención imposible para el hombre. La necesidad requerida de salvación entonces también se menciona en la Escritura, y por eso vemos que la Biblia es la historia de la redención principalmente. Desde el punto de vista de los planes de Dios, es la historia de la redención del hombre, y esto pone en realce la historia principal de toda la historia de la humanidad, que es Dios llevando a cabo su plan de redención. Por eso dice Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 20 y 21, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Cuando usted lee la Escritura, hermanos, usted puede ver dos ángulos. Cada vez más la perversidad del hombre, terrible, terrible, pero a la par también cada vez más la gracia y la misericordia de Dios llevando a cabo su plan. Por eso, cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia. El pecado no puede opacar a Dios. El pecado no puede opacar la persona del Señor. El pecado no puede acabar con los planes de Dios. El pecado y la rebeldía del hombre no pueden hacer que lo que Dios ha querido resaltar y hacer resaltar en la historia de su creación quede opacado. No. Dios siempre surgirá
y siempre se levantará y siempre saldrá en el punto donde Él es glorioso, misericordioso y se manifestará así. Esa es la visión que deberíamos tener nosotros actualmente, hermanos. Podemos ver la economía, podemos ver las cuestiones sociales, podemos ver todo lo que está sucediendo como una caída más y más y más del hombre una y otra vez. Pero el creyente debería no enfocarse en una forma pesimista de lo que está aconteciendo, sino en una cuestión positiva de decir, como iglesia, tenemos una responsabilidad de mantener firme la esperanza gloriosa de nuestra redención con la venida de Cristo. Eso debe ser, hermanos, lo que debería alegrarnos continua una y otra vez a nosotros. Mientras más abunde el pecado, más la gracia resalta. Mientras más sean tus problemas, hermano, más la gracia de Dios se manifiesta en tu vida. Mientras más sea tu debilidad, más el poder de Dios nos hace fuertes. Mientras más estemos desesperados, podemos descansar y tener paciencia suficiente en el Señor. Esas son las dos visiones que debemos mantener siempre. No te enfoques en la parte pesimista de tu condición, de tu situación o de tu perspectiva. Ve a Dios. Por eso Pablo nos está puessto los ojos. ¿En quién, hermanos? Puesto los ojos en Jesús. Ponlos ahí. Ponlos ahí. Y cuando sientas desanimado, ponlos en Cristo. Y cuando sientas que tus planes no van marchando bien, ponlos en Cristo, porque Él sabe y tú debes reconocer que hay un plan perfecto de parte de Dios. Así que, hermanos, esa historia de la redención obrada por Cristo llegó a su momento principal con Cristo viniendo a esta tierra con el propósito de cumplir el plan del Padre, y ha ahora dejado a su iglesia, aquella que compró con su sangre, para que le dé continuidad a este plan del Señor. Así que el libro de los Hechos es una historia del desarrollo del plan de Dios a través de su iglesia. Imagínense el gozo y la alegría que se siente cuando el plan o el trabajo que alguien ha determinado llevar a cabo se llevó bien. Todos sentimos satisfacción, todos sentimos gozo, todos sentimos alegría que cuando lo que determinamos hacer se cumplió, que cuando planeamos algo se llevó a cabo bien. Así es con nuestras metas, con nuestros propósitos de índole material o económica o inclusive sentimentales o de familia, cuando aquello que propusimos se alcanzó y se llevó bien. Ahora dígame, ¿qué gozo deberíamos tener nosotros cuando nos cercioramos de que estamos cumpliendo la voluntad de Dios? ¿Qué gozo debería tener nuestra vida y nuestra iglesia cuando nos cercioramos y decimos estamos cumpliendo la voluntad de Dios y comenzamos a ver los resultados? Así que, hermanos, lo que quiero que veamos en esta mañana es que esta segunda parte de nuestro estudio tiene como relevancia entender que a pesar de la oposición que se presentó para la evangelización de los gentiles, se estaba logrando en ese momento por parte de Pablo y de Bernabé llevando el evangelio a todos ellos. En gran sobremanera resultó el gozo y la alegría de Pablo y de Bernabé por lo que se alcanzaba y también por las iglesias que lo estaban apoyando en esa maravillosa labor. Así que, más allá de ver aquí un conflicto que sí se menciona, lo que vamos a observar, hermanos, precisamente que durante ese proceso del conflicto había gozo y alegría de Pablo y de Bernabé y también de las iglesias, porque se estaba cumpliendo el plan del Señor. Ese debería ser nuestro mayor gozo. No, mi mayor gozo es que me aumentaron el sueldo. No, mi mayor gozo es que gané algo. No, mi mayor gozo es que logré aquello que quería o terminé la carrera. No, esas cosas son gozo y alegría. Pero el mayor gozo que debe existir en nuestra vida, hermanos, debe ser que estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Eso debería inundar y permear toda mi vida. Estoy cumpliendo la voluntad de Dios. Y el mayor gozo de esta iglesia debería ser esto. Estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Y si ese es el mayor gozo, también la mayor tristeza es que no lo estamos haciendo. La mayor tristeza no es que no tenemos mejores instalaciones, que no tenemos mejores cosas. La mayor tristeza no es que la gente no viene como debería venir a los cultos, o que la gente no participa en algún programa, no.
La mayor tristeza debería ser que no estamos cumpliendo con la voluntad de Dios. En el versículo 2, hermanos, que comenzamos hoy, dice: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Este versículo nos dice, hermanos, que había una necesidad de Pablo y Bernabé de hacerse saber, o hacerles saber a los apóstoles de Cristo lo que estaba sucediendo con esta gente que estaba inmiscuyéndose en la labor de evangelización y tergiversar la verdad bíblica. Y también, hermano, la trascendencia de este momento histórico es importante aquí. La ocasión pasada había comentado en mi introducción diciendo que en este momento, dentro de la historia de la iglesia, era de los más importantes porque se trataría un asunto muy relevante, que era la salvación del alma de una persona. Era tan relevante este tema doctrinal que dice que Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña. Era tan relevante entender y manifestar y dejar aclarado a todos que la salvación es un acto de la pura gracia de Dios, que tuvieron una discusión y contienda no pequeña con aquellos judaizantes. Ahora, esta expresión no pequeña, una discusión y contienda no pequeña, es un eufemismo para expresar que algo es en realidad muy grande, muy grande. Así que imagínense, por favor, Pablo y Bernabé discutiendo de manera acalorada y muy grande con aquellos hombres, porque no era muy pequeño. La expresión no muy pequeña en realidad refleja muy grande, pero no se pone muy grande porque es una manera eufemística para no poner desmedidamente este punto. Esta forma dice simplemente no era una contienda muy pequeña. Es una expresión muy usada en la Escritura, como cuando se dice que cuando Pablo iba en la tormenta, iban en el barco rumbo a Roma, una tormenta no pequeña destruyó el barco. Hechos 27:20 dice esto, miren cómo lo usa la palabra, expresión no pequeña, dice: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. O sea que era demasiado grande, ya habían perdido, ya tenían miedo de morir en ese momento, ya habían dicho: no, ya estamos muertos, porque la tempestad era no pequeña. Así que esta expresión no pequeña simplemente establece que era muy grande, muy grande. Ahora, no fue meramente una desaprobación o disgusto que tuvo Pablo y Bernabé porque alguien estaba opinando equivocadamente de un tema doctrinal. No. Fue una acalorada discusión que incluso Lucas usa dos palabras para referirla. Le llama discusión y contienda, que en otras versiones se refiere una disputa muy seria. Lo que ellos tuvieron fue una disputa muy seria acerca de este asunto. Así que podemos imaginarnos a Pablo, con toda la sabiduría que Dios le había permitido tener, esgrimir toda clase de argumentos a favor de la gracia de Dios en la salvación, diciéndoles: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, no es un resultado de ustedes, sino es el don de Dios. Y de pronto aquellos diciendo: pero si no cumplen la ley de Moisés, nunca pueden ser salvos. Y Pablo una vez más rebatiéndoles y diciéndoles: si alguno piensa que la justificación de un hombre es por las obras de la ley, entonces qué desperdicio que haya venido Cristo. Y aquellos diciendo: bueno, pero Moisés nos mandó que deberíamos circuncidar todos aquellos que quieran ser parte del pueblo del pacto. Y una vez más Pablo diciéndoles y rebatiendo que no todos los que son descendientes de Abraham son hijos. Y en fin, podríamos ver una gran disputa entre estos judaizantes y Pablo y Bernabé. De tal manera que los hermanos de la iglesia de Antioquía dijeron: esto es demasiado fuerte, esto es muy fuerte, así que mejor vayan a Jerusalén y traten este asunto. Y dispusieron que fueran tanto Pablo y Bernabé como aquellos judaizantes a tratar el asunto en Jerusalén con los apóstoles.
Ahora quiero decir que cuando hay cuando tenemos discusiones de todo tipo, y cuando estas llegan a ser tan acaloradas, al punto de convertirse en contiendas, siempre queda un mal sabor de boca a todos. Siempre hay un mal sabor de boca. Me ha pasado varias veces. Y la verdad tengo que decir que cuando esto sucede, el ánimo se apaga. El ánimo se apaga. Se siente uno avasallado, desvalido. Uno se siente mal por discutir y por a veces perder los estribos e incluso el testimonio, porque a veces uno en lo acalorado que está no mide lo que dice y se siente uno avergonzado, desanimado. Pero déjenme decirles, hermanos, que esta contienda que tuvo Pablo y Bernabé con estos judaizantes fue todo lo contrario, porque ellos por donde pasaban contaban con gozo y con alegría lo que Dios estaba haciendo con los gentiles. Ellos contendieron ardientemente por la fe lo contendieron, como dice Judas 1:3, que todos deberíamos de hacer. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Así que ellos contendieron ardientemente por la fe que había sido dada por el Señor acerca de la salvación. Y además, estaban bajo la convicción plena de ser respaldados por la palabra. Cuando uno contiende por la fe correctamente, nuestra fe aumenta, nuestro gozo se hace más grande, pero sobre todo cuando uno entiende que está siendo respaldado por la palabra y cuando uno no cae en la necedad, uno entonces se fortalece y se llena de gozo de ver el fruto que hace la palabra en los corazones de las personas que Dios está salvando. Dice versículo 3, hermanos. Ellos pues, lean por favor, hermanos. Dice: y causaban gran gozo. Vean, hermanos, toda esa discusión pudo haberles desanimado, pudo haberlos hecho opacar su ánimo, pero dice, no, pasaban por todas partes, por Fenicia, por Samaria, y contaban la conversión de los gentiles. ¿Y eso qué hacían? Causaba gran gozo a todos los hermanos. Ahora, yo creo, hermanos, sinceramente, que el gozo real de un creyente, hay varias causas de gozo real. Pero una de las causas de gozo que yo creo que pocas veces nosotros sentimos aquí en nuestra iglesia, y tengo que decirlo, es el gozo por la salvación de otras personas. Pocos testimonios hay de gente convirtiéndose. Pocos testimonios hay de una gente que ha llegado al conocimiento del Señor. Poca gente puede testificar y decir, hablé de Cristo en mi trabajo, con mi familia, y qué gozo me da decirles, hermanos, que dijeron que confiaban en el Señor, que dijeron que necesitaban realmente a ese Señor de la Escritura. Pocas veces damos testimonio acerca de esto. Pocas veces. Nos hemos contendido por la fe correctamente a fin de que alguien conozca al Señor. Contendemos y disputamos por tantas cosas y acaloradamente por muchas cosas superficiales, por muchas cosas que están alrededor del entorno eclesiástico, por muchas cosas que tienen en la relación entre nosotros como hermanos. Disputamos muchas cosas como estas y nos sentimos y nos enojamos y nos sentimos tan mal, pero pocas veces discutimos y contendemos ardientemente por la fe. Por aquellos que niegan al soberano, por aquellos que niegan al Señor, y contendemos y qué alegría y gozo es saber que después de una contienda real y verdadera, aquella persona quedó sembrada la semilla que dará su fruto. Y cuando alguien dice, creyó en Jesucristo, ese es un gozo
que nuestra iglesia le hace falta sentir continuamente. Por eso cuando Pablo y Bernabé iban a Jerusalén, pasaban por todas esas partes y contaban la conversión de los gentiles. Contaban la conversión de los gentiles. ¿Y qué causaba eso? Hermanos, ¿qué causaba eso? Gran gozo a todos los hermanos. Gran gozo a todos los hermanos. Quizás nos parezca algo que ni siquiera decimos, ¿qué es ese gran gozo? Porque pocas veces, hermanos, hemos experimentado ese gran gozo. Pocas veces. El hecho de que estaban cumpliendo la voluntad del Señor, hermanos, y le predicaban a toda la gente que la salvación de una persona es obra única y exclusiva de Dios y que no requiere de la obra de ninguno, ni del cumplimiento de ritos o de pertenecer a un grupo religioso, no solamente les llenaba de gozo a ellos, sino también a las iglesias por donde ellos pasaban y contaban todas estas maravillas, la obra de la gracia de Dios al salvar y convertir a las personas que oían el Evangelio. Las iglesias en Samaria, como sabemos, eran un tipo de iglesias que tenían no tanta simpatía por los judíos, por causa de los prejuicios que estos tenían contra ellos. Así que cuando oían que los gentiles eran salvados y creían en Jesucristo, se llenaban de gozo, porque sabían que ese prejuicio judío que habían incluso en contra de ellos era absolutamente nada. Dios seguía salvando a las personas. El elemento gentil predominaba lo suficientemente como para permitir, hermanos, que los hermanos de allí de Samaria se regocijaran de que el evangelio se estaba extendiendo por todo el mundo pagano. Y se me hace, hermanos, y pienso que yo muy probablemente estoy pensando, hermanos, que hemos perdido ese gozo, ese aliciente, ese deseo de poder entender, oír y saber que otros están creyendo en Cristo. Hemos perdido quizás esa dimensión del gozo. ¿Qué se siente oír que otros creen en Cristo? Pero con ese gozo, precisamente llegaron a Jerusalén. Versículo 4. Dice, y llegados a Jerusalén, por favor, ayúdenme a leer. Así que con ese gozo llegaron a Jerusalén y de igual forma la iglesia de Jerusalén los recibió junto con los apóstoles. Ahí. Ahora hay que recordar, hermanos, que Pablo y Bernabé eran ya conocidos en Jerusalén. De hecho, de ahí salieron. Pablo y Bernabé salieron de Jerusalén para ir a Antioquía, lugar donde ellos comenzaron a ministrar. Realmente su iglesia madre era la iglesia de Jerusalén. Ahí habían sido discipulados, ahí habían creído en Jerusalén. Y se habían ido por mucho tiempo ya a la iglesia de Antioquía, lugar donde tuvo que ir Pablo precisamente porque en Jerusalén los judíos lo querían matar. Y ellos estaban en este momento no dándole un informe a la iglesia que los envió. Estaban allí simplemente para arreglar el asunto que tenía que ver con los judaizantes, como algunos quizás le han llamado a esto incorrectamente el primer concilio. Y esto es debido a dos razones. Yo no creo que esto sea el primer concilio, creo que es una equivocación llamarle así el primer concilio de Jerusalén. No creo que fue un concilio y la razón es precisamente, por mis dos razones que yo puedo esgrimir en este sentido, es que llamarle concilio a esto es estar de acuerdo con la idea de que la Iglesia Católica ha considerado los concilios donde se sustenta la doctrina y los dogmas de la Iglesia que debe de creer. La Iglesia Católica tiene 7 concilios en los cuales ellos han llamado a eso la autoridad mayor sobre su creencia o sobre su fe. Así que el primero que ellos esgrimen es precisamente el de Jerusalén. Ahora, la segunda razón por la que no creo que sea un concilio es porque el uso de la palabra concilio define a una reunión donde valga la redundancia, están reunidos los obispos, los doctores, los líderes de un cuerpo de delegados de iglesias locales, de alguna unión, de alguna confederación, de alguna denominación. Y se discuten los temas de doctrinas
que se van a mantener como lo que deben de creer. Ahora, estas definiciones se basan en las prácticas de iglesias que, según su concepto denominacional, requieren siempre de un cuerpo legislativo que les diga lo que tienen que creer mediante el concilio. En su caso, ya sean líderes católicos, metodistas o luteranos o cualquier otra denominación, siempre van a citar un texto de los concilios, un texto de los sínodos, un texto de las convenciones, un texto de cualquier cosa que van a citar como la prueba de lo que ellos deben de creer. Pero en esta reunión, nada tiene que ver con los arreglos o concesiones humanas que se dan para la iglesia. Más bien, es una parte integral esta reunión y lo que determinan de la revelación inspirada de la voluntad de Dios sobre el asunto tratado. No deberíamos de verlo como un concilio, porque no fue un concilio donde ellos dijeron lo que tenía que hacerse, sino más bien fue una reunión donde el Espíritu Santo reveló lo que tenían que hacer. Y eso es totalmente diferente a un concilio. Ahora, ¿qué se arregló? ¿Qué sucedió con esta reunión especial ahí? Vean a grandes rasgos lo que sucedió. Versículos 5 al 19. Vamos a leerlo todo este pasaje juntos, por favor, hermanos, porque lo que se trató ahí, el arreglo que supuestamente hicieron, no determina esto un concilio, sino más bien la revelación del Espíritu Santo. Vean versículos 5 al 19. ¿Están ahí, hermanos? Les animo a leer la Escritura, a ver la Escritura, hermanos. Vayan ahí, quizás están cansados, quizás un poquito, pero yo les animo a que puedan escudriñar la Escritura. Dice, versículos 5 al 19, pero algunos de la secta y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificado por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que con grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Hasta ahí. Todo lo que se dilucidó en aquella reunión. Y Pedro y Jacobo se levantan, cada uno para establecer lo que ya Pablo había dicho. La salvación es por pura gracia y obra de Dios. Ahora, los apóstoles, siendo guiados por el Espíritu Santo, para poder entender bien este asunto, tuvieron que discernir las Escrituras. ¿Y cómo
es que lo hicieron? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo es que ellos llegaron a esta resolución, tanto Pedro como Jacobo y como todos los demás discípulos llegaron a este punto? Bueno, el asunto no era cosa menor. A nosotros hoy día nos parece cosa menor. Claro que la salvación es por gracia y no por obras. Lo entendemos bien ahora. Pero en su momento, hermanos, en el tiempo apostólico, porque era un grave problema. ¿Por qué se suscitó una reunión como esta? Por un grave problema de gente diciendo, sí hay que creer en Cristo, pero también hay que circuncidarse. Sí hay que creer en Cristo, pero también hay que guardar la ley. ¿Por qué se suscitaba todo esto? Bueno, porque estaban dentro de un contexto judío donde era tan difícil poder desarraigarse de estas cuestiones de la ley, evidentemente. Pero cuando uno puede entender un poquito más, uno puede entender un poquitito eso cuando sucede la conversión de muchos de nosotros. O bueno, al menos los que ya grandes se convirtieron. Yo puedo pensar un poquito en la lucha que existe entre dejar la tradición y las costumbres y el haber creído en Cristo cuando creíste en Cristo. No es cosa fácil de inmediato desecharse de ello. No es cosa fácil. Lo he visto en el proceso de muchas personas y lo vi en mi propia familia. Cuando mis padres se convirtieron, mi mamá se convirtió, ella era muy devota de una virgen. Y en ciertos momentos se vestía de su hábito y hacía todo eso y nos arrodillaba frente a la Virgen ahí que tenía en la casa. Pero cuando se convirtió al Señor, creyó en Jesucristo, sabía todo eso, pero no entendía todo el mensaje evangélico. Apenas se ha convertido a Cristo Jesús, había cambiado su perspectiva en ese sentido, pero respecto a quitar la Virgen, fue algo que le costó mucho tiempo. Bueno, mucho tiempo me refiero a algunas semanas. Algunas semanas le costó, y por más que cuando estaban discipulando le hablaban precisamente de las imágenes, la veía y decía, pero es que esta tiene un valor muy especial. Me la dio mi madre y cosas como estas, ¿no? Pero después que la palabra del Señor se arraigó en su corazón, qué bendición fue ver, y yo lo vi, porque yo se lo vi con mis propios ojos. Lo vi. ¿Cómo fue que en un momento se acercó mi madre a esa pared y descolgó la imagen? Yo diría, ¿la va a guardar ahí? No. Fue, la rompió y la tiró a la basura. Para algunos hubiera sido eso un sacrilegio. Tal cosa, tal condición. Pero hay que entender, hermanos, que esta disputa de la salvación, donde se estaba llevando a cabo este punto, no era tan fácil para los judíos ni judíos cristianos. Creían en Cristo, pero tenían todo un legado del cumplimiento de la ley. Y ellos deseaban en un punto, en una manera, no desarraigarse de eso, pero ¿cuál fue su error? Él fue imponer esta como una práctica aditiva o que se adicionaba al creer en Cristo para poder decir que podían entonces ser salvos. Ahora, ¿cómo fue, hermanos, que en este asunto ellos pudieron discernir las Escrituras? Y eso es algo que todos nosotros debemos aprender a hacerlo, hermanos, porque lo hicieron como todos debemos hacerlo hoy día. Es una regla fundamental de interpretación de la Escritura que todos debemos seguir. Dice 1 Corintios 2:3, esta es la regla, vean, es la regla que se usó y usaron ellos. ¿Qué dice? No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esta es una regla fundamental de entendimiento de la Escritura. Es una regla hermenéutica. Apréndala, repásela, guárdela en su corazón, porque cada vez que usted quiera saber qué es lo que es la Escritura, use esta regla que está aquí dando. Es entender y aprender lo que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Yo no quiero saber lo que enseña tal o cual teólogo o predicador. Me ayuda esa cosa, pero lo que yo quiero saber es qué es lo que enseña el Espíritu. ¿Se han dado cuenta de que de pronto en todos los temas realmente doctrinales hay 2 o 3 versiones o 2 o 3 posiciones, aún dentro de los bautistas? Bueno, no me interesa tanto saber qué es lo que piensa aquel o el otro o aquel. Yo quiero saber qué es lo que dice el Espíritu. ¿Qué dice el Espíritu? Bueno, ¿cómo lo dice? ¿Cómo podemos saberlo? Acomodando lo espiritual a lo espiritual.
¿Qué significa eso? La palabra acomodar aquí, hermanos, acomodando, es una palabra griega que es sucrino. Suncrino. La palabra sun es junto a, cercano a. Suncrino significa poner al lado una cosa de otra para compararlo. En pocas palabras, suncrino es comparando lo espiritual con lo espiritual. Y esa es la regla que debe usarse para entender la Escritura. Comparando la Escritura con la Escritura. ¿Qué dices tú? ¿Qué significa esto? Dice esto, ¿y por qué acá dice otra cosa? Comparas la Escritura con la Escritura. Entonces, esa es la regla fundamental. La Biblia se interpreta a sí misma. ¿Y cómo lo hace a sí misma? Comparando Escritura con Escritura. Es todo lo que siempre debemos hacer, comparar la Escritura. Esto que tú me dices, bueno, ¿por qué acá dice algo totalmente diferente? ¿O por qué la enseñanza general está contraria a todo lo que tú me dices? ¿Cuál es lo que está diciendo? Bueno, comparando la Escritura con la Escritura. Y para poder compararlo, nosotros nunca deberíamos sacar ninguna enseñanza de la Biblia aislándola de todo el pensamiento general y el conjunto de la Escritura. Nunca. Siempre necesita estar acorde con toda la enseñanza general de la Escritura, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y eso fue lo que ellos hicieron. ¿Qué fue lo que hicieron? Bueno, precisamente escucharon todo eso, sabían lo que el Señor había dicho respecto a la salvación, y luego dice Jacobo, esto concuerda, esto está de acuerdo, está comparado con la Escritura como está escrito, y menciona toda la Escritura. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y la volveré a levantar para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, y ya viene la conclusión. Compararon la Escritura. Esto que dice Pablo, esto que dice Bernabé, esto que dice Pedro, esto que dice Jacobo, todo eso está de acuerdo con la Escritura. La salvación viene a los judíos. ¿Y cómo viene? Bueno, mediante un acto de reparación que Dios hace a la casa de David. Así que todos los gentiles que invocan mi nombre serán salvos. No habla de gentiles que son judaizados y que obedecen a la ley. ¿Y la conclusión cuál es? Bueno, la conclusión es, vamos a escribir una carta, que todos sepan en esta carta lo que el Espíritu Santo dice. Dice versículo 20 al 27, vean por favor, hermanos. Dice, por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios. Ahora lean ustedes, por favor, dice, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Sigan. Bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Así que entonces los apóstoles se acuerdan de decir, bueno, esto que nos ha sido revelado por el Señor, vamos a escribirlo, vamos a mandarlo para que todos sepan acerca de este asunto. Pero las instrucciones y las restricciones dadas no eran decisiones, ni conjeturas, ni parecer, ni opinión de ellos. No lo eran. Dice el versículo 28. ¿Por qué ha parecido bien? ¿Qué dice? Versículo 28.
porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Ahora, usted dirá, pero ¿por qué añadirle y a nosotros? ¿No es suficiente decir, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y ya? ¿Y a nosotros? Bueno, porque ellos están expresando la voluntad del Espíritu Santo. ¿Y cómo sabemos que es la voluntad del Espíritu Santo? Bueno, estaban usando evidentemente la propia Escritura para saberlo, pero también tenemos que reconocer esto, que los apóstoles tenían de parte del Señor un don especial en este sentido recibido, que era poder recibir revelación de parte de Dios. No existe más ese don, pero ese don fue dado a los primeros apóstoles y ellos lo recibieron. Así que lo que ellos escribían, así que lo que ellos daban y caminaban no era parecer de ellos, era del Espíritu Santo y por tanto es revelación del Espíritu Santo y es palabra de Dios. Así que decir aquí, le ha parecido bien al Espíritu Santo, es decir, acordaron entonces que lo que el Espíritu Santo les había dicho lo tenían que mandar a decir. Ahora, aquí hay un poquito de problema para algunos, porque en Hechos capítulo 16, versículo 4, le llama que ese escrito fue una ordenanza de los apóstoles. Vean, por favor, dice, y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Las ordenanzas, la palabra aquí también se traduce como dogmas o decretos. Pero decretos y ordenanzas ¿de quién? ¿De los hombres? No. Si así fuera, entonces llamémosle ese el primer concilio. Pero eso no fue un concilio, porque no fueron decisiones de hombres. Ellos dijeron antes, esto lo dijo ¿quién? El Espíritu Santo. Esto lo dijo el Espíritu Santo. No es nuestro, es del Espíritu Santo. Y lo que nosotros acordamos fue hacérselo saber, escrito, pero no lo que nosotros queremos. Aquí dice que acordaron los apóstoles, pero no salió de ellos, sino del Espíritu Santo. Y es en ese sentido que estamos siempre entendiendo, hermanos, que la iglesia del Señor está bajo la doctrina apostólica. Cuando decimos que está bajo la doctrina apostólica, no son los mandamientos de los hombres o de los apóstoles, sino la enseñanza del Espíritu Santo que los apóstoles proclamaron. Los primeros en proclamarla fueron los apóstoles. Ese es el fundamento de nuestra fe. La iglesia está fundamentada en la doctrina apostólica. Efesios 2:20 dice respecto a esto, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y por eso, hermanos, la confianza de creer y enseñar únicamente con autoridad lo que los apóstoles enseñaron. Porque ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Van a venir concilios posteriores en la historia de la iglesia. De hecho, me toca enseñar estos días respecto a este asunto. Van a venir muchos credos, sínodos, concilios, que se les da actualmente y lamentablemente una autoridad que no deberían tener. No deberían tener esa autoridad por encima de la Escritura. Pero algo importante, hermanos, es que algunos concilios enseñaron, o lo que ellos dijeron, nunca puede ser superior a la palabra de Dios, jamás. Porque los únicos que fueron inspirados fueron los apóstoles y profetas. Los únicos. Y en ello descansa que la enseñanza que ellos han dado está fundamentada en lo que el Espíritu Santo quiere decir. Por eso Pedro dice en 2 de Pedro 1:21 que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. De ahí que algunos concilios enseñen, o lo que enseñen nunca puede tener mayor autoridad que las Escrituras. Pueden sernos útiles, sí, nos pueden ser útiles, pero jamás tener la autoridad que tiene la Escritura. Si en el mundo católico, hermanos, es común escuchar que la autoridad de lo que creen ellos, además de la Biblia, la tienen las tradiciones, y además de las tradiciones lo tiene la autoridad infalible del Papa, según ellos, si eso sucede en el mundo católico, también hoy día, aún en el ámbito cristiano evangélico, es muy común escuchar a predicadores aludir en la mayoría de sus sermones lo que se enseñó en tal concilio, o lo que dice tal credo, o tal confesión, lo dicen para darle autoridad a la enseñanza que están dando. Y ese es un grave peligro. Es un grave peligro. Cuando alguien alude para darle autoridad a lo que dices a un concilio, a un credo,
le está dando entonces a ese credo y ese concilio más autoridad que la misma palabra de Dios. No puede ser. Así que tenemos, hermanos, la palabra más confiable a la cual tenemos que acudir, y esa nos garantiza la confiabilidad de lo que Dios dice. Dice 2 de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Y por esto mismo Pedro dice, teniendo la plena seguridad de que lo que estaban enseñando, que lo que estaban predicando acerca de la salvación como gracia, a pesar de todo el lastre que traían de la ley, que no les dejaba quitárselo completamente, todo aquello que cargaban sobre sus hombros histórica y milenariamente de cumplir la ley y los ritos de Moisés, a pesar de todo eso, Pedro nos dice en su momento la confiabilidad de que lo que Dios dice en su palabra es superior a cualquier otra cosa que pudiera existir y de tanto peso que pudiera haber. Lo que dice Dios en su palabra es superior, y si Él dice que la salvación es un puro acto de la gracia de Dios, no se requiere ninguna obra, no se requiere que nadie se circuncide, no se requiere que alguien se haga judío, no se requiere que alguien cumpla tal o cual condición. Es un acto de la pura gracia de Dios, y por eso Pedro responde afirmativamente esto cuando Cristo pregunta, ¿se quieren ir ustedes? ¿Qué dice Pedro? Juan 6:68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes ¿qué? Palabras de vida eterna. Finalmente, ¿cuál es la trascendencia de la doctrina apostólica? ¿Cuál es la trascendencia de la enseñanza dentro de la iglesia? ¿Cuál es la trascendencia de conocer cada una de las doctrinas o teologías principales dentro de la iglesia? ¿Cuál es en todo esto? El hecho es establecer que el único que puede dar salvación y vida eterna es Dios. Es el único. Esa es la trascendencia de todo. Si lo que enseñamos solo nos lleva a discusiones y disputas, pero no nos lleva a proclamar que el único que puede dar vida eterna es Dios, entonces no somos más que aquellos judaizantes, o peores que ellos. ¿Cuál es el mayor gozo de una iglesia? O no el mayor gozo, pero uno de los gozos más grandes de una iglesia es escuchar que otros han creído en Cristo. Porque todo lo que hemos aprendido, que hemos predicado, que hemos enseñado, cumplirá su propósito en proclamar a Jesucristo como el verdadero Señor. Si una iglesia no tiene ese propósito, hemos perdido la visión, hemos perdido el gozo. Qué importante, hermanos, es tener la seguridad de que somos salvos por la pura gracia de Dios, y que esa convicción no es una garantía de un predicador, de un teólogo o de alguien que es renombrado ahora por las redes sociales o cosas. No nos da esa garantía, no es decir, tal o cual personaje me garantiza, me ayuda con lo que explica, con lo que dice, me da más confianza. No, la seguridad de que somos salvos por la pura gracia de Dios está en la misma palabra de Dios. ¿Quién lo dice? Él es. Así que si no te gozas por la salvación propia, ¿cómo nos gozaríamos por la salvación de otros? Hermanos, ¿siente gozo por su salvación? Espero que sí, porque ese es el incentivo para comenzar a sentir también el gozo por la salvación de otros. La salvación es un acto de la pura gracia de Dios, y gocémonos en ello. Y gocémonos cuando otros también creen en Jesucristo. Vamos a orar, por favor. Padre, queremos suplicarte en esta mañana que nos ayudes a recuperar el gozo de la salvación, Señor. Nuestra salvación no descansa en la manera que lo proclama alguien. Nuestro gozo, Señor, no debe ser infundido por la convicción de otros, sino tiene que venir, Señor,
de la convicción profunda, del estudio y de la lectura de tu palabra, el poder decir que soy una persona salva, salvada por pura gracia del Señor. Ayúdanos, Señor, a recuperar el gozo de nuestra salvación, porque entonces, Señor, también será nuestro incentivo para gozarnos por la salvación de otros. Ayúdanos, Dios, lo necesitamos. Si queremos permanecer como iglesia, si queremos permanecer como una iglesia obediente, si queremos permanecer como una iglesia que está funcional de acuerdo a tus preceptos, si queremos permanecer como una iglesia que entiende bien su cometido, su propósito, sus metas y la implementación de todas ellas, Señor. Ayúdanos a no perder el gozo de la salvación. Te lo ruego por Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Por favor, hermanos, pónganse de pie.